Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado en la mente de muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, exacto, Hande y Kerem. Y no solo vamos a repasar su historia de amor en la pantalla y fuera de ella, sino que vamos a desentrañar el gran misterio, porque, después de todo el amor y la complicidad que vimos, se separaron. Y prepárense porque el secreto detrás de su distancia te sorprenderá. Antes de empezar a sumergirnos en este tema tan apasionante, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y así estarán al día con todo el contenido que subo sobre sus series turcas favoritas, chismes, noticias y mucho más. Y no se olviden de darle a me gusta si les gusta este tipo de contenido. Es una gran forma de apoyarme. Bueno, ahora sí, vayamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. La historia de amor que comenzó en la serie Love is in the Air, conocida en español como ¿Será que es amor?, nos conquistó a todos. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, era innegable y la pasión que transmitían en la pantalla era tan intensa que era imposible no desear que esa magia se trasladara a la vida real. Y así fue. Después de muchos rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su romance y el mundo entero celebró su amor. Los vimos juntos en eventos, compartiendo fotos en redes sociales, dedicándose mensajes llenos de cariño y demostrando que efectivamente el amor que vimos en la serie era genuino. Parecían la pareja perfecta, la pareja soñada. Y por eso cuando los rumores de separación comenzaron a circular, el impacto fue fuerte. La gente no quería creerlo. ¿Cómo era posible que una historia tan bonita llegara a su fin? Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores. Porque, seamos honestos, cuando se trata de la vida privada de las celebridades, la verdad absoluta es difícil de obtener. Pero a lo largo del tiempo se han filtrado distintas informaciones, se han analizado sus comportamientos en redes sociales, se han interpretado sus declaraciones y hemos llegado a una conclusión, o a varias posibles conclusiones, sobre los motivos que llevaron a Hande y Kerem a separarse. Primero hablemos de la presión mediática. Ser una pareja de celebridades, especialmente en Turquía, donde el foco mediático es implacable, no es fácil. Constantemente estaban bajo el ojo público, cada movimiento era analizado, cada palabra era interpretada, cada foto era diseccionada. Imaginen la presión de tener que mostrarse perfectos, de cumplir con las expectativas de los fans, de lidiar con los paparazzi que te persiguen a todas partes. Esa presión, a la larga, puede ser asfixiante y desgastante para cualquier relación. Y esto nos lleva al siguiente punto, las diferencias personales y el estilo de vida. Aunque en la serie parecían perfectos el uno para el otro, y en un principio en la vida real también, es posible que con el tiempo se dieran cuenta de que tenían diferentes prioridades, diferentes formas de ver la vida y diferentes aspiraciones profesionales. Es común que al principio de una relación, las diferencias se minimicen o se ignoren. Pero a medida que la relación avanza, esas diferencias pueden hacerse más evidentes y más difíciles de gestionar. Kerem, por ejemplo, siempre ha sido muy abierto a hablar de sus ideales, de su compromiso con causas sociales, de su interés por el crecimiento personal. Ha demostrado una mentalidad más independiente y un enfoque en su carrera. Hande, por otro lado, aunque también es una actriz talentosa y tiene sus propios intereses, parece ser más reservada en cuanto a su vida privada y a sus opiniones políticas. Esta diferencia en la forma de encarar la vida podría haber generado tensiones entre ellos, sobre todo a medida que la relación avanzaba y la convivencia se hacía más intensa. Además, no podemos descartar el factor de las agendas apretadas y las exigencias laborales. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados. Tienen que viajar, grabar, promocionar sus proyectos, atender eventos. Es muy difícil mantener una relación a distancia o con agendas incompatibles. La falta de tiempo para verse, para compartir momentos juntos, para cultivar la relación, puede generar frustración y distancia. La distancia física, combinada con la distancia emocional que genera la falta de comunicación y de tiempo de calidad, es una receta para el fracaso. Ahora bien, hay un rumor que circula con fuerza y que podría ser clave para entender el final de su relación.
Y es que se dice que la familia de Kerem no aprobaba la relación. Se rumorea que no veían con buenos ojos la exposición mediática que conllevaba estar con Hande y que querían algo más tradicional para su hijo. Aunque no hay pruebas concretas de esto, es una posibilidad que no podemos descartar. La influencia familiar en las relaciones, especialmente en la cultura turca, es muy fuerte y puede ser determinante en la toma de decisiones. Y aquí llegamos al punto que para muchos es el secreto detrás de la separación. Y este secreto es la falta de compatibilidad a largo plazo. Aunque la química y la pasión inicial fueron innegables, es posible que con el tiempo se dieran cuenta de que no eran compatibles en aspectos fundamentales de la vida. Que sus metas, sus valores y sus expectativas sobre el futuro no coincidían. Y aunque duele a veces, lo más sano para ambos es tomar caminos separados, en lugar de forzar una relación que no tiene futuro. Y ojo, porque esto no significa que no se hayan querido, o que no hayan sido felices juntos. El amor, en sus diferentes formas, siempre es válido. Pero el amor romántico a veces no es suficiente para construir una relación duradera. Se necesita mucho más que eso: compatibilidad, comunicación, respeto, apoyo y una visión compartida del futuro. Después de la separación, ambos han continuado con sus vidas. Hande se ha centrado en su carrera, participando en nuevos proyectos, disfrutando de su tiempo libre con amigas y manteniendo una vida privada muy discreta. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando y ha sido relacionado con otras mujeres, pero siempre de manera muy informal. Ambos han demostrado madurez y respeto mutuo al hablar sobre su relación, y han evitado cualquier tipo de conflicto público. Es importante recordar que aunque los veamos como celebridades y tengamos una idea preconcebida de sus vidas, son personas, con sentimientos y emociones. Tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Y aunque nos encantaría saber todos los detalles de su relación, debemos respetar su decisión de mantener ciertas cosas en privado. En resumen, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un duro golpe para los fans de la pareja, pero no fue algo inesperado. La presión mediática, las diferencias personales, las agendas apretadas, la posible influencia familiar y, sobre todo, la falta de compatibilidad a largo plazo podrían haber sido los factores clave que llevaron al final de su historia de amor. Es una lástima, sí. Pero la vida sigue y ambos tienen derecho a ser felices. Y lo más importante es que les deseamos lo mejor en sus futuras relaciones y en sus carreras profesionales. Llegamos al final del vídeo y espero que les haya gustado esta exploración sobre la separación de Hande y Kerem. Gracias por quedarse hasta el final, por escuchar y por compartir conmigo sus opiniones. ¿Qué les pareció mi análisis? ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿Tienen otra teoría sobre por qué se separaron? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y como siempre, no se olviden de dejar su me gusta si les gustó este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguna de las noticias sobre sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.